Y continuando la tercera parte del mensaje de ciudadanos del reino de los cielos, vamos a mirar el proceso de nacer de nuevo. Yo te quiero decir a ti que estás oyendo este mensaje, que yo hablo lo que dice la palabra de Dios. A mí no me gusta traer muchas palabras, y si no concuerdan con el mensaje de la palabra de Dios, con lo que está escrito, menos me gusta traer palabras, porque no ha sido en el mensaje nunca tratando de inventar un mensaje de mí mismo, sino que si no concuerda con la palabra de Dios lo que yo digo, pues mejor no lo digo. Porque hay un reto en la palabra que dice, hay de aquel que le añada o hay de aquel que le quite a la palabra de Dios. Y hay veces que cuando las personas hablan mucho tratando de definir una palabra que está en la Biblia y siguen definiéndola y meten tanta cosa en esa sola palabra que a la larga le quitan la eficacia del espíritu que hay en esa palabra. Porque el hombre pone su sabiduría humana. Nosotros no podemos poner la sabiduría humana a menos que no nos concuerde lo que estamos tratando de traer a base de nuestra sabiduría con la palabra de Dios. Si concuerda, sí la podemos traer, pero si no, vamos a adaptarnos a lo que dice la palabra. El proceso de nacer de nuevo. En el mensaje, ciudadanos del reino de los cielos. El proceso de nacer de nuevo es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. En Juan 1:12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú sabes bien que para ser hijo hay que ser engendrado, porque no hay hijo que no sea engendrado. Porque eso viene desde que Dios hizo al hombre en la tierra y le dijo, creced y multiplicaos y henchid la tierra. Y entonces en el capítulo 1, o sea 5 de Génesis, tú encuentras donde dice que Adán engendró a un hijo. Y de ahí en adelante se siguió llamando los hijos de Dios. Pero luego dice que a los 130 años de Adán fue que él engendró a ese hijo que se llamó Set. Y de ahí vinieron todas las generaciones, porque Set engendró a uno llamado Enos. Y Enos engendró a uno llamado Cainán. Y ahí tú encuentras en el capítulo 5 esas generaciones. Pero en todos dice engendró. Porque si no hay engendro, no hay hijos. Jesucristo fue engendrado en el vientre de María siendo virgen. Por eso fue que Jesús no fue hecho en la forma que Adán fue hecho, sino y le llamó Dios hijo, por cuanto engendró por el Espíritu Santo
en el vientre de María a Jesús, siendo virgen. No viene por voluntad de carne, no viene por voluntad de sangre, no viene por voluntad de varón, sino vino de Dios. Y entonces ahí el hombre tiene que quiera entrar a ser ciudadano del cielo, a ser hijo de Dios, tiene que ser engendrado de Dios. Como dice el verso aquí que leímos, que no es por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, fue engendrado de Dios. Y si el hombre no busca que el Espíritu Santo lo engendre en hijo de Dios, nunca podrá ser hijo de Dios. El Espíritu Santo es, porque en la escritura que leímos, en la otra parte del mensaje donde habló Nicodemo, Jesucristo dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu, este no podrá ver el reino de Dios, no podrá entrar en el reino de Dios, no podrá ser del reino de Dios. Y para ser del reino de Dios hay que ser engendrado por Dios, y el que engendra al hombre para Dios es el Espíritu Santo, porque ahí es cuando el hombre empieza a ser como el viento que Jesús dijo. El viento de donde quiera sopla y se oye su sonido. No se sabe a dónde va ni de dónde viene. Así es todo el que nace de nuevo. Porque cuando es engendrado por el Espíritu Santo es el que lo dirige para entonces vivir esa persona fuera del pecado, fuera de aquellas cosas que hace que el hombre peque delante de Dios. Y cuando el hombre se entrega de corazón a Dios, tú puedes contar, hermano o amigo o quien esté interesado de este mensaje y lo oiga bien, mira, tiene que nacer de nuevo por el Espíritu. Aquel tiene que nacer de nuevo por el Espíritu. De otra forma, no puede pertenecer a ser ciudadano del cielo. Porque el ciudadano del cielo tiene que vivir conforme al gobierno de Dios. Y este es uno de los requisitos que tiene el gobierno de Dios, que el hombre tiene que ser engendrado por el Espíritu Santo para ser nueva criatura y morir lo que es el pecado en él y vivir la vida en Dios. Al ser engendrado por el Espíritu Santo, venimos a ser hijos de Dios. Y ahí es cuando entramos al gobierno de Dios, dándonos la sabiduría y la inteligencia para conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y esto está en Efesios capítulo 1, versos 8 y 9. Lo que había en el propósito de Dios. Así lo dice. Y en el verso 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiere decir que Dios quiso hacerlo así. Dios se encarnó en Jesús, hombre que nació de una mujer para salvar al hombre, porque este viene a ser la expresión de Dios que había de amor hacia el hombre, hacia usted, hacia mí. Esa era la expresión y Dios la encarnó en Jesús. Jesús, que dice claro que era la palabra de Dios. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie irá al Padre si no es por mí. Lo dice ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Lo dice. Pues quiere decir, la verdad es la palabra de Dios.
¿Dónde lo vemos? En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, cuando Jesucristo habló directamente con Dios, allí, antes de pasar a la cruz. Sabe que los que me dites, no se ha perdido ninguno, sino solamente este, el hijo de perdición, que fue el que lo vendió. Pero todos los demás ahí están, y todos los que vengan por ellos. Te pido que sean una cosa: santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Quiere decir que la verdad era la palabra. Si tú, un suponer, naces de nuevo, estás haciendo lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es cuando tú puedes llevar la cruz, cuando el Espíritu Santo te engendra y te hace nueva criatura. Hoy están dudando de que el Espíritu Santo, aún las iglesias que antes eran bien avivadas, bien llenas del Espíritu Santo, que hasta los niños hablaban y eran llenos del Espíritu Santo. Hoy no es así, se ha turbado ese asunto y no se dan cuenta que el Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. De otra forma no podemos nacer de nuevo. ¿Por qué es que el hombre no puede dejar de pecar? Porque no has nacido de nuevo, aunque sea religioso. No importa la religión que tenga, no importa cómo se llame. Si no nace de nuevo, no puede dejar de pecar. Continúa con la malicia del mundo, usando al mundo. Dios preparó todo a través de Jesucristo y trajo el gobierno de Él a la tierra para que todos los hombres sean salvos, porque la gracia es la que hace que todos los hombres sean salvos. Antes de esto, lo que había era un pueblo, el cual Dios le llamaba que era su pueblo, pero ese pueblo no vivió conforme a Él, sino que desobedeció su palabra. Pues Dios dio chance a todos los hombres para que sean salvos a través de Jesucristo. Y tú eres uno que necesitas a Jesucristo y que necesitas nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Según el verso 11 nos dice, esto estamos hablando en Efesios, el capítulo 1, versos 8 y 9 lo leímos, y leímos esa parte, y ahora aquí nos dice en el verso 11 que en él asimismo, atiende bien, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, el designio de su voluntad. Quiere decir, lo que había en el corazón de Dios era el propósito que el hombre fuera salvo. Y dice que eso lo predestinó antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito y lo que ahí había en su corazón, el designio de su voluntad. Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que el hombre fuera santo, perfecto, conforme a la imagen de Él, como dice, a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre perdió la semejanza de Dios cuando pecó, cuando desobedeció el mandamiento. Pero puede venir otra vez a ser semejante a Dios a través de nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Esta es la administración de la gracia por la fe. La gracia es la sexta dispensación. Dispensación significa administración.
en la forma que Dios ha ministrado a través de los tiempos al hombre desde Adán. Y la sexta dispensación es la gracia, que es para todos los hombres por ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia es la que el hombre puede ser salvo. ¿Por qué? En la forma de Dios. El hombre tiene que venir a ser en la semejanza de Dios, que es el alma viviente. Porque mientras el hombre vive sin Dios, vive muerto. Alma muerta, no es alma viviente. Pero cuando le sirve a Dios en verdad, viene a ser el alma viviente. En Efesios 2:5 dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en el verso dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios. Pues quiere decir que todos pueden ser salvos a través de Jesucristo, pero todos tenemos que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no hay salvación. Y tenemos que nacer de agua y del Espíritu. Cuando el hombre es bautizado, es sepultado. Murió el hombre viejo y se levantó en hombre nuevo. Y ahí tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo llene y entonces empiece a vivir conforme al gobierno de Dios. Si hoy los llamados muchos cristianos no tienen poder para dejar aquellas cosas que enferman el cuerpo, el alma y el espíritu, es porque necesitan esa unción del Espíritu Santo para poder vivir la vida conforme a Dios. Aquí está esta tercera parte del mensaje de ser ciudadano del cielo. Ya vimos el proceso, cómo entrar al reino de los cielos, cómo tú ser del ciudadano del reino de los cielos, naciendo de nuevo. Dios te bendiga en esta hora y luego vamos a continuar con la otra parte del mensaje que viene, que es la cuarta parte: muertos al pecado y vivos en Cristo. Muertos al pecado y vivos en Cristo. Recuérdate que ahí va a estar en la cuarta parte de este mensaje. Dios te bendiga.